Los relatos de Franz Kafka siguen siendo uno de los grandes enigmas de la literatura en los tiempos que corren debido al halo misterioso que desprenden y la profunda conmoción que generan. En contraste con la perspectiva de ciertos académicos y especialistas que insisten en sumergir cada vez más su obra dentro de un marco teórico psicodinámico, preexistencialista, absurdista o sinoísta, otros califican de innecesario e incoherente tratar de encontrar una fórmula mágica, principio nuclear o llave universal para los escritos kafkianos. De hecho, el propio autor dejó una ventana abierta de par en par a su libre interpretación en el siguiente pasaje perteneciente a una de sus cartas a Felix Bauer. La verdad interna de un relato no se deja determinar nunca, sino que debe ser aceptada o negada una y otra vez, de manera renovada por cada uno de los lectores u oyentes. Sin querer por ello desprestigiar revisiones más técnicas y laberínticas, la perplejidad que causa el abismo existente entre el saber acumulado y las pocas certezas que de sus textos emanan es una señal de las variopintas y plurales maneras en las que estos repercuten en quienes los leen. Por este motivo, mi cometido a lo largo del presente documental será exponer mi particular punto de vista acerca de 3 cuentos cortos que, a pesar de no ser tan populares, han captado mi atención. Y por libre criterio, he creído conveniente relacionar las principales moralejas que he extraído de cada uno de ellos con toques conceptuales de una batería de pensadores y corrientes destacables en el campo de la filosofía. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Dijo una vez el inocente ratón de campo: «Ay, el mundo se me hace cada día más pequeño. Al principio era tan amplio que podía ver en la lejanía muros tanto a la derecha como a la izquierda. Sin embargo, esas paredes tan largas comenzaron a cerrarse y aplanarse una detrás de otra con tal rapidez que, sin apenas darme cuenta, ya me encontraba en la última habitación. ¿Ves? Justo en aquel rincón está la trampa en la que caeré». Acto seguido, el gato contestó: «Solo tienes que cambiar de dirección». Y se lo comió. La muerte es una de las temáticas más recurrentes y obsesivas en la literatura kafkiana, siendo esta inclusive definida por algunos críticos como una tanatología o fenomenología de muerte. A grandes rasgos, la fenomenología consiste en el estudio filosófico de las estructuras de la experiencia subjetiva del individuo, esto es, el mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia humana. Ya sea como aperitivo de personajes secundarios o plato principal de sus protagonistas más memorables, la imaginería tanatológica ha ocupado una parte importante del pastel en su obra, y en términos generales, su proximidad hacia la problemática en cuestión se lleva a cabo de forma simbólica. Por un lado, la muerte alberga para Franz una estrecha relación con la liberación. Desde el plano más elemental y objetivo, la definición de libertad física hace referencia a la ausencia de obstáculos materiales de cualquier naturaleza. En lo que a esto respecta, se suele decir libre de un cielo despejado, un horizonte claro, una fiera que merodea por el bosque a sus anchas, una corriente de un río que no está bloqueada por montañas ni presas, etc. A raíz de esta noción, la libertad entendida desde otras acepciones, véase, política, intelectual, mental, racional, moral o emocional, también implica la omisión de elementos coactivos, pero estos son y operan sobre componentes del ser distintos en su clase ontológica y en ocasiones difícilmente designables. Entonces, ¿qué significa la muerte como liberación? ¿De qué nos libera exactamente? Para empezar, enfrentamos una disyuntiva importante que ya remarcó el filósofo alemán Martin Heidegger. La muerte como fenómeno subjetivo o la fenomenología de muerte es, a stricto sensu, una contradicción semántica en sí misma. Claro, ¿de qué experiencia, percepción o sensación de muerte podríamos hablar si ésta conlleva la anulación de toda sensación, percepción y experiencia? Bueno, quizás ahí quiso llegar el escritor checo, la irreversible desaparición de la conciencia o ser para sí. Exploremos brevemente esta interpretación.
Dado que la muerte acarrea para quien muere la exclusión total no solo de tal o cual fenómeno en su conciencia, sino de todo lo subjetivo y fenoménico per se, constaría como el redentor más perfecto e insuperable que existe en lo que concierne a la propia existencia. Tras nuestra partida, ya no habrá nada que bloquee o imposibilite en nosotros una forma concreta de ser, actuar, pensar o sentir. Simplemente porque no existe sentimiento, pensamiento, acción o ser para sí del que hablar para los no vivos. Puesto en palabras llanas, no hay nada para mí, no hay yo. Ergo, si el mínimo común múltiplo entre la muerte y la libertad es la ausencia, ¿se podría deducir apodícticamente que estamos condenados a ser liberados? Mientras algunos pensadores, novelistas y académicos concuerdan con esta proposición desde el punto de vista formal, otros la consideran un salto de fe producto de entremezclar definiciones y jugar con las limitaciones de un lenguaje humano incapaz tan siquiera de apuntar hacia su objeto. De todos modos, el oyente no habría de malinterpretar la supuesta liberación fenomenológica integral asignando a la misma un valor moral positivo o una mejora emocional, porque estar muerto en sí no es necesariamente bueno o malo, ni tampoco otorga paz, sosiego o tranquilidad. En el más allá no es posible sentirse así ni de ninguna otra manera. En todo caso, lo que sí podría avivar tales sensaciones es pensar acerca de nuestra ineludible condición de mortalidad, cosa que ocurre mientras uno está vivo. En lo personal, yo creo que es justamente eso lo que Kafka pretende reflejar. No la muerte como liberación, sino como puente hacia un sentimiento liberador. Y cuando hablamos del sentimiento, volvemos a entrar al terreno de la cognición y, por lo tanto, de la vida. Bien, ¿y a qué se debía esta sensación en su caso particular? Y más inquietante aún, ¿cómo es posible que la realización personal de que nuestra historia llegará a su fin actúe en ocasiones a modo de bálsamo para el alma humana? Pues la primera cuestión nos invita a observar con lupa ciertos eventos de la vida de Franz. Los maltratos por parte de su padre durante su infancia y adolescencia, sus tediosos trabajos en compañías de seguros repletos de un sinfín de trámites burocráticos innecesarios y su apremiante timidez, neuroticismo y ansiedad son solo algunos de los indicios de su sufrimiento. No es de extrañar que, al cavilar cómo algún día su hastío vital llegará a su fin, encontrara un remanso de paz, aunque se tratara en el fondo de un pequeño oasis en medio de un soporífero desierto. Habida cuenta de nuestra frágil existencia, el asunto podría acabar bien, acabar mal, acabar bien en algunos aspectos y mal en otros, no lo sabemos, pero es seguro que todo acabará, tanto para un Sísifo condenado a rodar la roca colina arriba para luego tirarla y volver a sufrir subiéndola, como para un Midas que convierte en oro todo lo que toca. Como bien representa aquel proverbio italiano, cuando se termina la partida de ajedrez, el rey y el peón vuelven a la misma caja. En sus diarios y correspondencias es posible constatar que la muerte como tal no suponía ningún trauma para Kafka, sino que era más bien un fin anhelado, pero anhelado en vida y no en muerte, obviamente. En su lugar, su miedo tenía por objeto el fenecimiento, esto es, el verbo morir como proceso de transición desde la vida hacia la no vida. Un paso que, sin entrar en detalles por suma evidencia, puede ser y suele ser desagradable tanto física como mentalmente. Sin ir más lejos, el autor expresó en una carta a Milena: ¿te asusta pensar en la muerte? Yo solo tengo un pavor horrible al dolor. Por lo demás, uno se puede aventurar a la muerte. Por otro lado, el absurdismo atribuible al relato kafkiano es una tónica que también ejerce una notable influencia en la muerte como dimensión vacía. Si bien sabemos que se presentará, desconocemos cómo, cuándo, por qué ni para qué. Así que su implicación desde el punto de vista objetivo no puede ser otra que un irrisorio dejar de estar vivo. Una personalidad acentuada en la curiosidad, la obsesión, el nerviosismo y o la inquietud tiende a no sentirse satisfecha con tales agujeros existenciales. Con ello, el devenir último conserva su trascendencia mística con un reseñable toque de sinsentido e incertidumbre.
Nuevamente, y citando al novelista francés Albert Camus, no es el mundo como tal lo que es absurdo, ni tampoco el hombre, sino más bien el sentimiento que surge tras ver cómo dicho mundo no devuelve ni devolverá nuestros porqués más metafísicos. La necesidad de buscar un efecto para cada causa, una razón para cada hecho y un todo para cada parte choca radicalmente con la irreductibilidad a un principio racional y razonable. Si bien no hay nada que bloquee o imposibilite una forma concreta de ser en la muerte, tampoco hay nada que permita o posibilite otra forma concreta de ser, puesto que, como hemos aclarado previamente, la muerte implica para el yo su propio cesar. Así pues, este contraste entre liberación y absurdo fue resuelto en el marco heideggeriano, tal y como dilucidé en el documental que aparece en pantalla, con el concepto de ser para la muerte. ¿Qué significa para un ser vivo tomar conciencia de que se va a morir? ¿Cómo actualizará sus elecciones y posibilidades al saber que su existencia tiene los días contados? Apelando a una lógica abierta, la muerte ya vive en nosotros aunque no la tengamos en cuenta, en tanto en cuanto consta como el destino final, inevitable y compartido por todo ser humano. Y en suma, la muerte vive de forma aún más evidente desde el momento en que tenerla en cuenta, incluso sin entenderla rigurosamente, influye en las cosas que hacemos, los caminos que recorremos, las conclusiones que extraemos, las emociones que sentimos, la manera en la que nos relacionamos y un largo etcétera. En cierto modo, el escritor checo también parece querer instaurar el mundo del más allá en el más acá y viceversa. Si Franz aludía a expresiones como, cito textualmente, obtuso suspiro, extraño alivio o enigmático consuelo, es porque el deseo de morir que alimentaba el sentimiento liberador ante los males del mundo desencadenaba a su vez un pánico generado por la conciencia de esa voluntad autodestructiva, lo cual le impulsaba a plasmar el tránsito en sus escritos con el halo tan macabro y grotesco que caracteriza a obras como Un artista del hambre, El proceso, La metamorfosis o mismamente el presente relato. ¿No os llama la atención la vulgaridad y banalidad con la que se produce el deceso del ratón? A la postre, el gato es una metáfora de la muerte como verdugo, ese agente simbólico que, con lo que parece ser una apología a la malicie, representa en realidad el lado más caprichoso y arbitrario de la defunción. ¿Qué necesidad había de engañar al roedor para que cambiara de dirección a última hora? ¿Por qué le sugirió que dejara de mirar al rincón al que se dirigía inevitablemente, como si la trampa de la esquina o su garra felina no le fuera a atrapar tarde o temprano para despedazar cada átomo de su ratónico ser? ¿Es que acaso no había otra manera menos cruenta de que éste cumpliera con su condición de ser vivo? ¿Tanto costaba que el gato le hiciese un favor, por flaco que fuese, al ratón? Quien sepa contestar a esto es más que bienvenido a dejar su comentario. Si uno lo piensa detenidamente, da igual hacia dónde corra, dónde se esconda o cuánto tiempo aguante. Su suerte está echada. Análogamente, la muerte como posibilidad final y ulterior nos espera independientemente de las posibilidades por las que nos decantemos. Quizás eso despierte en ti, de forma sumamente comprensible, angustia e indefensión, o tal vez calma, compromiso o indiferencia. Dicho esto, prosigamos con el siguiente cuento. Yo era un puente rígido y frío tendido sobre un precipicio. En la parte de acá estaban atornilladas las puntas de los pies, en la de más allá, las manos. Además, me aferraba un barro que se desmoronaba, los faldones de la chaqueta flameaban a ambos lados y mi existencia aún no había sido marcada en ningún mapa. Bien, así permanecía en espera continua, porque un puente ya construido no puede dejar de serlo sin despeñarse. Todo transcurría con normalidad hasta que, una noche, ya fuera la primera o la milésima, mis pensamientos se tornaron confusos, y cuando el arroyo cercano murmuraba oscuro, oí la pisada de un hombre. Viene hacia mí viene. He de extenderme en condición, sostener al que en mí ha confiado, equilibrar imperceptiblemente la inseguridad de su paso y, si vacila, volver a mostrarme puente para llevarle hasta tierra como un dios de la montaña, me dije.
No obstante, ocurrió algo completamente inesperado tras su llegada. Me tanteó con la punta de hierro de su bastón, se abrió paso a través de mi pelo enzarzado y probablemente mirando a su alrededor lo dejó descansar un rato. Y entonces, precisamente cuando soñaba cómo le conducía hacia los picos y valles, saltó con ambos pies en la mitad de mi cuerpo. Yo, ignorante del todo, me estremecí al sentir un dolor salvaje. ¿Quién es? ¿Un niño? ¿Un gimnasta? ¿Un temerario? ¿Un suicida? ¿Un tentador? ¿Un destructor? Exclamé en tono desgarrador. A continuación, me di la vuelta para verle y desde ese preciso instante supe que todo estaba perdido. El puente se quería dar la vuelta. Yo me quería dar la vuelta. Justo al hacerlo, ya me había despeñado, quedando totalmente atravesado por los afilados salientes que, desde los furiosos remolinos, me habían contemplado siempre con mirada pacífica. Grosso modo, el ser humano cataloga la realidad mediante la creación e implementación de categorías universales en aras de conocer mejor su funcionamiento, y con ello, generar un ambiente más ordenado y estable que le permita actuar sin tener que realizar un análisis profundo constantemente. En el plano cuantitativo y objetivo, las métricas son útiles por cuanto nos acercan al objeto de estudio, constituyendo así el punto de apoyo en la representación del mundo. En el plano cualitativo y subjetivo, las etiquetas son cómodas justamente porque proporcionan al sujeto un sentido de identidad, esto es, de verse como individuo, y de identificación, esto es, un individuo con ciertos atributos y propiedades gracias al uso del lenguaje y la abstracción. Por consiguiente, la etiquetación da pie a que nos diferenciemos los unos de los otros para predecir con relativa precisión y rapidez una buena porción de comportamientos propios y ajenos, y de este modo, tomar decisiones tan importantes como a quién hablar, entre quién elegir, en quién confiar, de quién aprender, con quién colaborar, contra quién luchar e incluso por quién morir. Bien empleadas, las etiquetas nos proporcionan un sentido de identidad, seguridad y dirección en nuestras vidas. No obstante, jamás ha de perderse de vista que refugiarse en uno o varios adjetivos como si de muros infranqueables se trataran coarta la complejidad del comportamiento humano y en ocasiones promueve el desarrollo de notables disfunciones. El filósofo francés Jean-Paul Sartre ejemplifica este fenómeno a través de la figura del garçon de café, un camarero cuya conducta está determinada y deformada por su profesión. En resumidas cuentas, su voz denotaba una obsesión por complacer al receptor, su gesticulación era rígida y aparatosa, su indumentaria era siempre impoluta, etc. Inclusive fuera de su horario de trabajo, el hombre seguía jugando a ser un autómata camareresco, haciendo uso de exagerados manerismos y estrictos rituales. Y lo que empezó siendo un juego terminó penetrando cual gangrena en la esfera de su intimidad. En mi opinión, el relato del puente es un reflejo de cómo la atribución, fijación o enquistamiento a uno o varios aspectos de la personalidad puede pasar factura. ¿Cuántas veces encerramos nuestro complejo ser en cajas cuadradas y universos convergentes con límites definidos y de solución única por miedo, ignorancia o comodidad? Verbigracia, puede que creamos firmemente que solo nos sentiremos atraídos por los miembros de un sexo concreto al ser, abro comillas, X-sexuales, y de repente experimentemos una tremenda disonancia cognitiva simplemente porque nos llama la atención una persona del sexo contrario. O tal vez pensemos que somos disciplinados, organizados y metódicos en todos los ámbitos de nuestra vida hasta que, tras conversar con un amigo de confianza o afrontar un nuevo desafío, nos percatamos de lo tremendamente desordenados, procrastinadores y espontáneos que somos en ciertos contextos. O quizás tengamos un autoconcepto ligado a la timidez y tras emigrar a otro país, se nos olvide casi por completo que un día nos daba vergüenza hablar con personas desconocidas. En ocasiones, salir de nuestro catálogo de etiquetas produce tanto rechazo que optamos por aferrarnos a un avatar congelado, una imagen cosificadora e incluso un triste calificativo para definirnos.
quizás intuyamos que, de forma similar al puente, el simple hecho de querer darse la vuelta provocaría que nuestra estructura psíquica quiebre y seguidamente caigamos en picado a un vacío donde ya no sepamos quiénes somos realmente. No, yo no soy esto, sino eso o aquello. No debería reaccionar así, dijo un reificador cualquiera. Antes bien, ¿no es esta ruptura una consecuencia de haber petrificado previamente nuestra personalidad en algo que no representa su heterogeneidad y dinamismo? Sin perjuicio de que el comportamiento de un individuo siga ciertas tendencias a lo largo del tiempo, ¿no podría acaso ser de una manera concreta en unos momentos y situaciones, así como su opuesto en otros? Para más INRI, ¿hasta qué punto el lenguaje humano es capaz de remarcar las inconsistencias, relieves y adaptaciones de nuestra forma de ser? ¿Somos individuos o más bien dividuos, a saber, divisibles, fragmentables, partitivos? Desde una óptica más pragmática, ¿necesitamos acaso saberlo todo acerca de nosotros mismos? En caso afirmativo, ¿creen que tal cosa es posible? En palabras de Simone de Beauvoir, odio que se me coloque una etiqueta cual artículo en una tienda, que se me capture en una fotografía en blanco y negro, que se me confine en una parcela que delimita una inmensidad de por sí inabarcable, que se me talle en una estatua que evidencia mi desnaturalización como sujeto. ¿Merece de veras la pena ratificarse en una etiqueta? Juzguen ustedes mismos en función de las circunstancias. Entretanto, recomiendo encarecidamente a la audiencia la visualización del documental titulado Salir de las etiquetas, en el cual exploramos a fondo esta temática a través de la fenomenología sartreana. En el canto 12 de la Odisea de Homero, Circe acogió a Ulises y su tripulación tras su vuelta del Hades, y después de festejarlos generosamente, les advirtió de los peligros que habrían de arrastrar en sus próximas singladuras durante su vuelta a Ítaca. Para ser más específicos, su itinerario recorrería por obligación la peligrosa Isla de las Sirenas, criaturas especialmente notorias por encantar terriblemente a todo hombre que se aproxime hacia ellas. Loco será quien se detenga a escuchar sus cánticos, pues nunca celebrará con su familia su regreso al hogar, pronunció la diosa. En efecto, desde el momento en que los marineros se dejaban seducir por la musicalidad de las sirenas, se lanzarían irreflexivamente sobre las aguas para ser ferozmente devorados. A partir de aquí comienza el tercer y último relato kafkiano, el cual consta como una alternativa más bizarra a la historia original. Para guardarse del canto de las ninfas marinas, Ulises se puso cera en los oídos y ordenó que lo encadenaran al mástil del barco. Algo similar podrían haber hecho los viajeros desde entonces, excepto aquellos a los que las sirenas camelaban desde la lejanía, pero se sabía en todo el mundo que tal cosa no ayudaba. Su canto lo penetraba absolutamente todo, y la pasión del seducido habría roto algo más que cadenas y mástiles. Empero, en eso no pensó Odiseo. Aunque tal vez había oído algo sobre ello, él confiaba plenamente en sus medios de defensa. Con todo, dichas criaturas poseen un arma mucho más terrible que su voz, su silencio. Aún no había ocurrido, pero entraba dentro de lo razonable que alguien pudiera salvarse de sus melodías. En cambio, jamás sucedería semejante cosa si su boca permaneciera cerrada. Nada en la faz de la tierra podría superar el entusiasmo de haberlas vencido con las propias fuerzas, ni tampoco la totalizante arrogancia que resultaría de tal victoria. En realidad, aquellas violentas cantantes no cantaron en la travesía de Ulises, bien por creer que aquel enemigo solo se le podría vencer con el silencio, o bien porque olvidaron sus canciones al ver su rostro de felicidad y heroísmo tras pensar en la cera que taponaría su cavidad auditiva. Así, pecando de ingenuidad, Odiseo no se percató del mutismo deliberado de las ninfas. Él creyó que estaban cantando, y por ende que había logrado protegerse satisfactoriamente de su trampa.
De hecho, llegó a apreciar por breves instantes cómo las arias giraban sus cuellos mientras sollozaban sin consuelo, y más bellas que nunca, se estiraban para que su cabello ondeara al viento y sus garras se extendieran sobre las rocas, de suerte que, sin ser oídas, dieran la perfecta impresión de resonar a su alrededor. Nada más lejos de la realidad, ellas no querían seducir a nadie, y menos a Ulises, sino seguir contemplando el brillo de sus ojos tanto como fuera posible. A la postre, aquella visión se tornó distante, las sirenas desaparecieron, y precisamente cuando él estaba más cerca de ellas no volvió a saber nada más. Si estas criaturas hubieran tenido conciencia, habrían sido destruidas en aquel momento, pero así son y así serán. Finalmente, Odiseo se convirtió en el primer hombre en escapar de la isla de las sirenas, consumando para sí mismo un destino no más deseable que haber perecido ahí. Por lo demás, ha llegado hasta nosotros una variante de esta historia. Quizás el navegante era en verdad tan zorro y astuto que ni la diosa del destino logró penetrar en su interior. Tal vez él, aunque esto no se podría entender con una mentalidad humana, notó que las ninfas fingían alzar sus cantares mientras callaban, y presentó tanto ante ellas como ante los dioses el proceso imaginario descrito previamente como si de un escudo se tratase. ¿Quién sabe? Lo dejo a su criterio. En conjunción con la ayuda provista por Atenea, la mejor arma del Odiseo original es su metis o astucia, gracias a la cual es capaz de confrontar, escapar o evitar los problemas designados por los dioses. Para ello, el protagonista se sirve de diversas artimañas para lograr sus objetivos, desde el uso de disfraces hasta el ocultamiento de su identidad, pasando por audaces y engañosos discursos. Empero, Ulises representa en este cuento a alguien que, lejos de honrar a su familia y tripulación con actos de osadía, ingenio y compromiso, vive en una metafísica del triunfo por la que acabará pagando tarde o temprano. A la luz de lo narrado, es materia obligatoria mencionar la perniciosa filosofía del resultadismo, una actitud caracterizada por una preocupación exclusiva y magnificada por los resultados finales de uno o varios designios a expensas de los procedimientos, mecanismos y aprendizajes tanto internos como externos que han conducido a él. Así pues, el término recoge un análisis polarizado hacia los extremos, tanto por cuanto se realiza en virtud del binomio victoria-derrota, y reduccionista en la medida en que se mide el éxito o fracaso de un proceso basándose únicamente en una serie de datos cuantitativos finales. En el enaltecimiento apresurado de los resultados no se respetan los procesos, sino que se pervierten, aceleran o matan antes de desarrollarse, y en ocasiones el fin justifica los medios. Sí, Odiseo cruzó el territorio comanche sin rasguño más reseñable que la marca de las cuerdas sobre su torso. Ahora bien, hay un gran abanico de posibilidades que el escritor dejó entrever y merecen su debido miramiento, ¿no creéis? En primer lugar, se expone cómo el héroe corona por motivos distintos a los que él piensa. Véanse, la anticipación de las sirenas ante su predecible estrategia o la profecía autocumplida que crea con base en la confianza y seguridad de que su plan llegará a buen puerto, nunca mejor dicho. O sea, cae en una relación espuria. El mero hecho de que dos variables o eventos estén relacionados no implica que uno sea causa directa del otro y viceversa. Claro, uno puede ofrecer la solución correcta ante un problema por motivos equivocados o insuficientes. En segundo lugar, podría ser que obrara inteligentemente, pero no haya valorado siquiera si se trata de una victoria pírrica, a saber, ganar algo solo en apariencia al pagar un coste de oportunidad demasiado elevado como para concluir un plan de acción específico con una rentabilidad positiva. El término hace alusión a Pirro, rey de Épiro, quien logró una victoria contra los romanos a costa de perder a miles de sus hombres y contemplar el resultado de la batalla para concluir. Otro triunfo bélico semejante y les aseguro que volveré solo a casa. En tercer lugar, podría ser que Ulises sobrara ilusamente y creyera que ha cumplido su objetivo cuando, en realidad, las ninfas lo tenían todo planeado desde el principio.
Con miras a estos 3 puntos, Franz señala que, la próxima vez que deba afrontar un reto de semejante calibre, el marinero aúna ciertas papeletas para darse de bruces contra la realidad si se sirve de la soberbia actitud de un vencedor que no entiende qué ha ganado, por qué ha ganado, ni si ha ganado algo en el fondo. Todos estos escenarios ponen al actor en un compromiso, pues no se está percatando de qué condiciones se tienen que cumplir para que su proyecto sea considerado exitoso, si éstas se han cumplido para que se produzcan los resultados deseados y qué implicaría un éxito mal logrado. Con arreglo a lo mencionado, ¿cuál sería el símil o réplica de este esquema cognitivo en el ámbito epistemológico? Bien, una amalgama de académicos acuñaron el término síndrome de Dios para describir a aquellos individuos que se niegan a admitir las opiniones en su sistema de ideas y creencias que tienden hacia la falsedad, la maldad y la injusticia, más que a la verdad, la bondad y la justicia en el espectro del conocimiento. Información poco y mal contrastada, hechos misceláneos que tornan en leyes generales, vivencias personales teñidas de resquemor, etc. Bajo este marco, la conciencia del sujeto se asemeja a una cámara de eco en la que las propias convicciones rebotan contra sus acorazados muros para devolver el mismo contenido una y otra vez, de suerte que no se deja espacio a la duda como germen del pensamiento crítico. Por suerte, ya dediqué un vídeo entero a describir este fenómeno tan dañino como extendido en los tiempos que corren, utilizando como referencia la filosofía socrática. En relación con esto último, el atisbo de genialidad por parte del autor descansa, a mi parecer, en el comentario final. Nosotros mismos podríamos caer en la misma trampa que Odiseo, concluyendo que es él quien está distorsionando la realidad cognitivamente, cuando podría realmente estar tomando el pelo a toda la isla de las sirenas fingiendo su inocencia. Yo me atrevo a decir que Kafka se da cuenta de que incluso el personaje ficticio y el hilo conductor que él mismo ha creado puede dejar un reducto a que el lector más avezado salve y racionalice la personalidad de Ulises, considerándole cosa distinta a un necio navegante con afán de grandeza o a un semidios a las puertas de la gloria. La apertura de la contingencia, es decir, dudar acerca de los pensamientos e intenciones que rondaban por la mente del héroe en su travesía, es justamente lo que despierta el espíritu crítico. En vez de creer que algo es de facto, se observa, analiza y plantea un amplio abanico de posibilidades para decantarse por la que más sentido tenga en unas circunstancias determinadas. Sin atender a su contenido, una creencia que ha pasado por el filtro del cuestionamiento cumple al menos con un código de honor del crítico pensador, la humildad epistemológica. Por supuesto, uno puede rizar el rizo para concluir con una proposición terriblemente falaz, id est, si ha sido mal deducida, o falsa, id est, si el conocimiento no se corresponde con el objeto de la realidad al que apunta. Con todo, ¿diríais vosotros que vale menos cerrar tras reflexionar cautelosamente que acertar sin conocimiento de causa y por mera obediencia a la autoridad? Bueno, quizás sea menester portar las lentes del contextualismo. Ni todos los errores son de la misma magnitud, ni todas las proposiciones de la misma naturaleza epistemológica. Al fin y al cabo, el quid de la cuestión es reconocer que, por H o por B, cualesquiera de los aquí presentes son susceptibles a caer en cantos de sirena, y obviamente yo no soy ninguna excepción. Para terminar, me gustaría concluir con la disertación de hoy leyendo uno de mis aforismos favoritos del escritor checo que, de paso, engloba una reflexión para las 3 historias. No puedo hacerte entender, ni tampoco que nadie entienda lo que está sucediendo dentro de mí. Ni siquiera yo soy capaz de explicármelo.